debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Ahora vamos a ver, parece algo contradictorio, porque ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en su ministerio? 3 años. ¿Y cuánto anduvieron sus discípulos con él? Los 3 años de su ministerio. Estaban pegaditos a él, dormían con él, comían con él, no se le despegaban. Amén. Y él les enseñaba y le hablaba por parábolas y otras veces directamente, y los estaba nutriendo, les estaba enseñando. Amén. Pasaron, por eso son sus discípulos. Él era el maestro y ellos eran sus alumnos para el ministerio que ellos iban a hacer cuando el maestro ascendiera otra vez al Padre. Pero ¿sabe qué? El Señor sabía la pasión grande que los atormentaba continuamente a los discípulos. Y aquí voy, hermanos. Aquí voy. ¿Sabe cuál era el tormento grande? Vamos a ir a la palabra. Que un hermano me busque, por favor, Mateo 18 del 1 al 4. Y nosotros podemos decir, ellos fueron los discípulos y estuvieron con el maestro. Pero mires cómo se parecen los discípulos a nosotros hoy en día, a pesar de que han pasado tantos años. Mateo 18 del 1 al 4. A otro le voy a pedir Mateo 20 del 25 al 28. A otro hermano Marcos 9 del 33 al 35. Y a otro hermano Lucas 9 del 46 al 47. Amén. ¿Quién tiene Mateo 18 del 1 al 4? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. ¿Sabe cuál era la pasión que los atormentaba? Continuamente el hecho de saber, de querer saber cómo ser el más grande. Dice, vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Otro, Mateo 20, 25 al 28. Ahí seguidito. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? El llamado a servir. Amén. Y aquí la madre de Santiago y Juan le están pidiendo al maestro que por favor, cuando estén ahí en el reino de los cielos, le permita a uno de su hijo sentarse a la derecha y el otro a la izquierda de él. Mire que la madre siempre, ¿verdad? Las madres queriendo defender y exaltar a nuestros hijos. Señor, maestro, permite que mis 2 hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda, esté sentado junto a ti en el reino. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué tenía de especial Santiago y Juan para que ellos pudieran sentarse a un lado y a otro del maestro? Y él le dice, no, esto no me es dado a mí, sino a mi Padre, dice, que es a quien Él ha preparado para ocupar ese lugar. Y entonces aquí le da la enseñanza. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Otra vez, el que quiera hacerse grande será vuestro. Aleluya. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será. No, muchos lo repiten.
El que quiera ser el primero será. Vamos a llegar ahí después. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Eso era lo que el maestro le estaba tratando de hacer entender a los discípulos y abrir sus ojos. Vamos a ver, sigamos por qué él hizo énfasis el último día que estuvo en la tierra. Vamos a ir a Marcos. ¿Quién tiene Marcos 9, 33 al 35? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Como dicen los ticos, todavía no les caía el 4. Les había dado el ejemplo del niño, que si no recibiesen a un niño, no podría, como un niño tenían que ser semejante. Eso es dándole el ejemplo de humildad para recibir el reino de los cielos. Entonces vuelven, mire, ellos callaron. El Señor sabía lo que venían hablando y discutiendo. Mire qué tema más interesante. Que disputaban entre vosotros en el camino. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Nos damos cuenta? Pero yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me diste este mensaje para Oasis? Porque ¿sabe qué? Yo siempre he puesto a Oasis, y aquí está la pastora y Noemí y Pablo que no me dejan mentir, que siempre que llego de aquí los he puesto de ejemplo, porque veo cómo tienen ese espíritu de servicio, ese espíritu dadivoso, como hormiguitas se organizan y hacen el trabajo, y para nosotros eso es admirable, porque en California no se ve eso. Y cómo son de dadivosos para la obra, y cómo pudieron levantar ese campamento, y cómo han hecho tanto trabajo. Y yo digo, los de Phoenix no es tan diferente a los de California en el trabajo que realizan. Que yo sepa, aquí hay muchos bendecidos, pero no sé si hay algún millonario de millonarios. ¿Sí? Pero en California no se ve eso. Hay mucho egoísmo y mucha división. Pero yo los he visto, hermanos. Yo soy testigo de lo que es este pueblo. Y la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Pero entonces yo le preguntaba: pero si ellos sirven tanto, si yo los veo trabajar, ¿por qué me está dando esta palabra? El llamado a servir. ¿Por qué? Si ellos son tan trabajadores y yo siempre les he puesto de ejemplo. ¿Por qué este mensaje es para ellos? ¿Sabe qué? El Señor me respondió hoy. No hoy, en el retiro me respondió. ¿Sabes por qué? Porque esos son los que tus ojos ven. Pero no es lo que yo estoy viendo. Eso me dijo el Señor. Y yo no sé, hermanos, yo no me he venido aquí desde hace meses. Y yo los he tenido siempre bien en alto como servidores. Pero eso sí, es mi evaluación humana. Es lo que yo percibo humanamente. Pero lo que Dios está viendo es otra cosa. Y usted y Dios lo saben. Porque yo no alcanzo a verlo, pero usted y Dios sí saben. Amén. Lucas 9, 46 al 47. Es el que acabamos de leer, ¿verdad? ¿O no? Era Marcos. Amén. Lucas. Entonces, entrando en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y los puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Aleluya. Dice, otra vez entraron en discusión. ¿Se dan cuenta?
Yo digo, de esos no hay en Oasis. Porque yo los veo a todos muy humildes. De esos no hay en Oasis. ¿Se da cuenta lo que ha hecho el Señor a través de los años? Los discípulos que anduvieron con Jesús, pero los de Oasis no. Aleluya. Y entonces otra vez el Señor percibe los pensamientos de sus corazones. Por eso es que el Señor me contestaba, esos son los que tus ojos ven. El trabajo que tú ves físicamente a ellos. Pero yo estoy viendo sus corazones, aleluya. Yo estoy viendo sus corazones, aleluya. Gloria sea a Dios. ¿Sabe qué? El mensaje de Jesús en el capítulo 13 del libro de Juan, hay algunas iglesias que hoy en día se han quedado con esa tradición de hacer el lavado de los pies. Pero sabe, el mensaje que el Señor quería darle y a la iglesia moderna del día de hoy es que es más que literalmente lavar los pies sucios. Más que eso es servirse el uno al otro con humildad y con amor. Eso era lo que el maestro les quería transmitir. Eso era, imagínense cuántas veces, cuántas citas hemos leído ahorita en lo que una y otra vez, y ya les había aclarado, ya les había dicho, aquí no hay mayor, el que quiera ser mayor va a ser siervo, el que quiera ser el primero va a ser último. Y todavía no seguían entendiendo. Y Jesús estaba con esa preocupación porque ya iba a partir. Y ellos todavía no entendían. Amén. ¿Sabe que Cristo quería que vieran que el deseo de ser el primero, de ser superior y de recibir más honra que otro, eso va en contra del Espíritu de Dios? Amén. Alguien por favor que me busque rapidito Lucas 22 del 24 al 27. Ahí mismo nos quedamos en Lucas. Vamos a ver por qué. Lucas 22 del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Otra vez encuentra a los discípulos discutiendo quién sería el mayor. Y dice el Señor, eso es en el gobierno, eso es en el mundo, eso es en lo terrenal. Mas entre vosotros no puede ser así. Mas entre vosotros no sea así, el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué ejemplo, hermano, qué ejemplo de humildad nos dejó el Señor. ¿Y por qué somos tan orgullosos muchas veces? ¿Por qué estamos celándonos y perdiendo en tiempo iglesia entre nosotros, celando ministerios y celando posiciones? No por tener un puesto dentro de la iglesia es mayor que otro. Porque si se sienta mayor es siervo. Más responsabilidad tiene para servir. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Cristo, aleluya. Ahora, el tópico de ser un verdadero siervo no es un tema muy popular en la iglesia, ni en los cristianos de hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque miramos a la gente que sirve como debajo de nosotros. ¿Cierto? Pero Dios quiere que nos veamos y nos presentemos ante Él como sacrificio vivo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. ¿Sabe qué? Mire qué ejemplo.
¿Cuántos de nosotros? Yo no me siento, bueno, diciendo, comparando cómo veía a Jesús cuando yo tuve el encuentro con él. Ahora que leemos la palabra del apóstol Pablo, ¿cuántos se pueden comparar al apóstol Pablo? ¿Cuántos quisiéramos ser como el apóstol Pablo? Aleluya, ninguno. Esto es preocupante. Oasis. ¿Cuántos quieren ser como el apóstol Pablo? Yo quiero ser como el apóstol Pablo. No le llego ni a los talones, pero quisiera ser como el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? En Romanos 1:1, ¿cómo se presenta Pablo? Siervo y apóstol de Jesucristo. Antes de apóstol dice siervo. ¿Cómo se presenta Pedro en segunda de Pedro 1:1? Siervo de Jesucristo. ¿Cómo se presenta Santiago en el capítulo 1, versículo 1? Siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que Santiago era hermano de Jesús en la carne. Y él no se identifica como el hermano de Jesús, como el mayor entre nosotros, porque yo soy el hermano carnal y llevo la sangre de Jesús. Él se presenta como siervo de Jesucristo y del Dios Altísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Déselo fuerte si es para el Señor. ¿Sabe qué? Para servir al Señor tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida que hagamos. Y lo que nos pida por la persona que a veces menos queremos hacerle, tenemos que hacerle si queremos servir. Como nos gusta que nos sirvan a nosotros. Cómo nos sentimos cuando nos sirven. Grande. Incluso el esposo en la casa. Hello. Se le olvida a veces los varones de Dios que ellos también son siervos. Y a veces tratan a la sierva como esa que tiene que lavar los pies del maestro. Santo, me estoy metiendo en terreno peligroso aquí. Ya veo a los líderes acá con la cara seria. ¿Sabe qué? Nuestra cristiandad es evidente cuando amamos a Dios y nos amamos unos a otros. Y voluntariamente nos humillamos para servir a beneficio del otro. Eso es ser un siervo. Eso es ser un servidor. Voluntariamente usted se humilla. Pero qué fácil es ser orgulloso y qué difícil es ser humilde. ¿Verdad que es más fácil ser orgulloso y soberbio y altivo que ser humilde? ¿Verdad que es más fácil estar sentadito aquí que cuidar el parking allá afuera? ¿Verdad que es mejor estar sentadito aquí que estar de pie todo el servicio recibiendo a la gente que viene? Y ahora más trabajo echándole el hand sanitizer, todas esas manos santas para que no se contaminen. ¿Verdad que es bonito sentarse y recibir, irse para su casita y no participar en nada? ¿Verdad que es rico? Aleluya. Maestros de los adolescentes. Ay, Jesús, la edad buena para enseñar. Los niños de cuna son un pan comido, ¿verdad? Pero aún así, qué rico. Y a veces si no hay maestros que nos cuiden a los niños, nos enojamos porque estos niños no nos dejan oír el servicio. Pero qué rico que llegamos a la iglesia y pasamos a la clase de cuna y dejamos a los niños ahí. Y si le piden a usted, hermana, usted quiere ser maestra, estamos cortos en maestros de niños. Ay, no suficiente con los que tengo en la casa. ¿Verdad que sí? Ay, y a veces viene el pastor y nos vuelve a predicar la palabra semejante o volvió a repetir y volvemos. Y nosotros bien sentaditos. ¿Qué tal si usted se faja y se para aquí en el púlpito a predicar la palabra? ¿Verdad que somos buenos para que nos sirvan?
Pero eso no pasa en Oasis. Yo no sé por qué el Señor me está dando esta palabra. Y ¿sabe qué? A mí me daba pena porque si hay alguien que yo conozco que predica la palabra con ese amor, esa sabiduría, esa dulzura, es mi hermano. Y le da vergüenza cuando él mismo tiene que decir, yo lo he escuchado aquí diciendo, me van a perdonar, pero el Señor me dijo que les dijera esta palabra, pero perdóneme. Y sabe que somos hermanos de sangre y él y yo nos parecemos mucho, 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 mucho. Mi cuñada lo sabe. Pero ¿saben qué no nos parecemos en esto? Porque casi siempre el Señor, y aquí está la pastora de testigo allá en Montebello, el Señor no sé por qué, yo no quiero, me da palabra fuerte. Y los hermanos decían, y Pablo con el hermano Oscar va a predicar chilo, hay que ponerse el casco. De esa magnitud. Pero yo digo, yo no puedo quedarme callada ni decir lo que yo quiera, sino lo que el Señor me dice. ¿Por qué? Por eso tenemos a veces una iglesia sensible. No sé a ustedes si aquí les pasa, pero en California todos los cristianos son cristales. Allá no hay cristianos metales y de bronce ni de plata, ya todos son cristales. Uno no puede decir algo, ya se molestaron. Dice una palabra maldicha, ya se molestaron. El pastor ya no los pudo ministrar, ya se molestaron. La comida, el talento no les gustó, ya se molestaron, pagué mucho. Y a ver cuánto paga en McDonald's o en In-N-Out o en cualquiera de esos fast food. Y no les gusta, a veces la botan, pero no van a reclamar. ¿Verdad que no? Pero en la iglesia sí. Tan caro que cobraron el plato y qué feo que estaba. ¿Sabe qué? No diga nada, no se lo come y regáleselo al otro que no puede comprar. Ahí está supliendo, ahí está sirviendo la necesidad de aquel que no tiene. Amén. Vamos a irnos a Gálatas 5:13. Que alguien me ayude, por favor, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos uno por amor los unos a los otros. Amén. Servíos por amor los unos a los otros. Aleluya. ¿Se da cuenta qué importante es esto del servicio a Dios? Y a nosotros mismos, a nuestros hermanos y a aquel que no conocemos y al prójimo. ¿Sabe qué? Hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. Y ¿sabe qué es más aún? Que a mí me pareció bien sorprendente escuchar a un predicador decir que el que no sirve, el que no quiere servir, eso es pecado. Y ¿sabe que de acuerdo a Santiago, sí cae en el concepto de saber hacer lo bueno y no hacerlo? Eso no es pecado. Eso dice la palabra. Y el Señor aquí le enseñó y enfatizó a sus discípulos la importancia del servicio y del amor y de la humildad entre unos y otros, de verse todos iguales, de vernos todos iguales, de ayudarnos unos a otros, de ser humildes, de no ser el mayor, de ser un siervo de Dios. El mismo apóstol Pablo, antes de decir apóstol, ¿qué dijo? Siervo. Y en otro versículo dice, ya ni siervo, esclavo, peor. ¿Qué tal que el pastor o la pastora dijera, a ver, las esclavas, pasen acá? Bueno, el Señor sabe por qué, pero yo creo que no hay visita. Yo no vi ninguno que levantara la mano, todos son de casa. El Señor no se equivoca cuando da la palabra para su pueblo. Amén. ¿Verdad que es lo que menos nos gusta? Que nos llamen siervos, esclavos. Pero él decía, yo me hago esclavo para Cristo. Aleluya. Y ese es el ejemplo que nos dejó Juan 12:26. Ya vamos terminando, mis hermanos.
Juan 12, versículo 26. Si alguien lo lee, Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya. Mire, diría yo, el beneficio. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará. ¿Quién? ¿Estará quién? ¿Verdad que no dice el que se crea mayor? ¿Y cuánto queremos estar donde nuestro Señor esté? Tenemos que hacer lo que Él nos dice. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le. Para los ojos nuestros y para la iglesia de hoy en día y en muchos ministerios, algunos hermanos se sienten menos que otros. Porque el Señor nos ha dado a cada uno regalos y capacidades diferentes. Imagínense que solo hubieran predicadores. No hubiera pueblo. Si todos fueran maestros. Nos damos cuenta. Si todos cantaran, imagínense todos nosotros aquí al frente cantando. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No todos podemos ser misioneros y estar en diferentes países, pero sí podemos servir al Señor de diferentes maneras. Y el servicio que nosotros prestamos y hacemos que el evangelio avance aquí en la tierra y el reino de Dios se expanda, eso es valioso. El granito, por muy pequeñito el trabajo, no hay trabajo en el reino de Dios que sea más grande que el otro. Así como en el cuerpo. Quítese los dedos de los pies y va a ver que no va a tener balance. Y que bueno, las mujeres sí cuidamos los dedos de los pies con el pedicure, ¿verdad? Pero a veces creemos que no son tan importantes porque no son ojos, porque los ojos creemos que son más importantes que la nariz. ¿Cómo tomaríamos el aire si no tuviéramos nariz, todos con la boca abierta? ¿Nos imaginamos? Se da cuenta porque cada miembro es importante en el reino de los cielos. No solamente allá, sino aquí en la tierra. Porque es importante. He escuchado que muchos de los servidores y de los líderes se han quedado en su casa después de la pandemia. Cuando eran servidores fieles aquí al Señor. ¿Será que van a estar donde el Señor vaya? ¿Sabe que en el último versículo de Juan, el capítulo 13, donde leíamos al terminar esta historia, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito vas a ser si las hicieres, si aprendes a servir, si aprendes a ser humilde. Y ayudar al que tiene necesidad con humildad, no para gloriarnos nosotros, sino por amor a Dios. Amén. Aleluya. Mire qué diferencia. Entonces yo digo, wow. ¿Dónde están los líderes? Pero ¿sabe qué? En esta vida todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Si usted no quiere hacer el trabajo y usted no quiere servir, el Señor va a levantar a otros. Él es soberano. Y Él hace lo que quiere y como quiere y con quien quiere. Y nosotros decimos, amén, sí Señor. Tal vez está anhelando ser parte de los escuderos, de los diáconos, de los ujieres, de los servidores. No sé cuántos ministerios hay acá, sí, pero he escuchado diáconos, escuderos, y muchos están anhelando ese puesto.
Pero el Señor sabe lo que le ha dado y lo que usted puede hacer. Con lo que el Señor le ha dado, no tenga celo ni esté mirando al otro. Mire a su Señor y aprende la palabra de lo que el Señor decía. Aleluya. Como decía el testimonio de mi hermano Ramón. ¿Cómo fue que le dijo el Señor, hermano? Que mucha gente decía, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Para Él ya son días. Y qué triste, hermanos, que muchos de nosotros que estuvimos aquí, pudiendo hacer lo que tenemos que hacer para el Señor, no lo hicimos. Y ya no tengamos más oportunidad de hacerlo. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿qué vamos a decir? El Señor nos va a sacar la lista. Mira, pudiste esto, te llamé, te dije, mandé a la hermana desde California a decirte el llamado que yo te estoy dando, lo que te he estado hablando. Tu corazón lo ha sentido, mi espíritu te lo ha dicho. Te quiero en este lugar, te quiero haciendo esto, te quiero sirviendo y el Señor te lo va a revelar en ese día. Amén. Porque todos vamos a comparecer. ¿Y qué dice la palabra? El árbol que no da buen fruto es cortado y echado. ¿Será que al final vamos a ser descalificados? Y habiendo venido al servicio, habiéndonos sentados acá, habiendo cantado, habiendo llorado y derramado en el altar. No, hermano, tenemos que hacer lo que el Señor dice. Y dice, bienaventurados aquel que sabe estas cosas y las hiciereis. Ahí está la parte del crecimiento, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor me confirmó esta palabra y por eso sé que Él me la dio y Dios no se equivoca. Es cierto, yo lo veo. Pero el Señor está viendo su corazón, sus intenciones y su servicio. Amén. Y me gocé tanto cuando el hermano Juan Adrián en el retiro, él expresó que le ha faltado el tiempo para dárselo al Señor. Y que él quería dejar de trabajar, algo así. Algo así, hermano Juan. Amén. Y eso, él derramado y quebrantado. Yo dije, ahí está, gloria a Dios. ¿Quién estaba por ahí, Lisa? Y le digo, mira, ahí está. Otro siervo, otro pastor que el Señor va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia es admirable en el crecimiento y en el trabajo. Y la pastora ha dicho muchas veces, el Señor nos ha entregado a Phoenix en nuestras manos. Pero ¿sabe qué? Yo veo que Phoenix ha crecido mucho, ya no es tan pequeño como antes, cuando era mucho desierto. Ahora ustedes han crecido mucho. Yo le preguntaba a mi hermano, ¿a qué lado está la iglesia Oasis? Al oeste de Phoenix. Imagínense, necesitan cubrir el este, están en el oeste, necesitan cubrir el este, necesitan cubrir el norte, necesitan cubrir el sur. Entonces yo le decía al Señor cuando el hermano dijo eso, yo, gracias Señor, ahí está la confirmación. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia necesita multiplicarse. ¿Dónde están las hijas de Oasis? Pregunto yo. ¿Dónde están las obras que Oasis ha parido? ¿Dónde están? Ustedes aquí tienen talentos y líderes con una palabra tremenda. Yo me gozaba con la hermana Betty. Ya no pude escuchar a la hermana Leonor, pero sí la escuché en un mensaje en línea que predicó tremenda palabra. Pero a veces nos acostumbramos a comer y a engordarnos y a no dar nada. Y yo le preguntaba, ¿por qué no han levantado al Señor? ¿Por qué no han levantado más obra? No solo les ha dado una iglesia, les ha dado un concilio. Eso quiere decir que tienen la capacidad para multiplicarse, para tener diferentes obras. ¿Hasta cuándo van a esperar?
Ya cuando el Señor venga no va a haber tiempo. Este es el tiempo, hermanos, que la iglesia se tiene que despertar. Este es el tiempo que los hombres y mujeres se tienen que comprometer con el Señor. Este es el tiempo que tenemos que darnos cuenta que todo se va a quedar. Que todo el tiempo que gastamos en el trabajo y las riquezas que hemos acumulado, si mañana la bolsa de valores se viene completamente abajo, el dólar se devalúa, ¿qué vamos a hacer? O cuando estemos arriba nos vamos a llevar el carro y nos vamos a llevar la casa. Hay unos que se han emocionado con invertir y comprar y comprar y comprar, y ahora tienes, gloria a Dios, el Señor los está bendiciendo. Pero ¿será que con tanta adquisición va a tener el tiempo para servir al Señor? ¿Será que vamos a poder hacer el servicio del Señor eficazmente como el Señor lo requiere aquí en Phoenix, Arizona, con oasis en el desierto? La única respuesta que yo puedo encontrar, si hay tanto potencial, una iglesia tan grande, una formación que han tenido ustedes de la palabra que el Señor le da al siervo y a la sierva en este lugar, si han sido formados, si pueden predicar, si pueden hacer tantas cosas, la única respuesta puede ser falta de compromiso y disposición para servirle a Dios con todo. Es la única. Si ya el Señor les dio las herramientas, si ya los prepararon líderes, si ya tienen todas las herramientas, han sido preparados, ¿por qué no lanzarse? Claro que no se van a lanzar por ustedes mismos, aquel que el Señor, y yo sé que algunos el Señor los ha inquietado y están luchando y están peleando con el Señor porque no quieren tomar el reto. Pero recuérdese que no somos nosotros, es Dios el que lo va a levantar, es Dios el que lo va a poner. Y para que Phoenix pueda ser entregada completamente a Cristo, en estas 4 paredes, en este edificio tan precioso, no van a alcanzar al este del Phoenix, ni al norte, ni al sur. ¡Aleluya! Necesitan obras. Necesitan iglesias que sean parte de este concilio. ¿Y de dónde van a salir? ¿Será que van a llamar a un pastor que no tenga iglesia? No. ¿Y entonces de dónde va a salir? De oasis en el desierto, aleluya. De los hijos que ellos han formado, aleluya. Para que el evangelio se expanda, para que el reino de Dios crezca aquí en Phoenix, Arizona. ¿Y cómo les va a entregar un estado si todavía no han cubierto la ciudad? Una ciudad. ¿Se dan cuenta? Yo sé que mucha gente del este quisiera venir y muchos no pueden. Y se alimentan por la internet y los mensajes en línea. Pero qué lindo sería tener otra obra, hija de Oasis, que los alimente personalmente a ellos, no por la internet, sino así físicamente como estamos ustedes y yo en este lugar. ¿Verdad que sería precioso? Y verdad que sería lindo que muchos de los que están sentados ahí ya están listos para ser líderes, pero no quieren tomar el compromiso, no quieren pagar el precio. Y si el Señor levanta estos líderes que tiene ahora y los manda a pastorear obras, ¿quién les va a ayudar a los pastores en la obra aquí madre? El Señor tiene que levantar líderes. ¿Quién va a suplir a todos aquellos que se han quedado? El Señor va a empezar a levantarlo. Como les dije, todos somos importantes, pero usted no se cree indispensable, y menos en el reino de los cielos. Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Si usted no quiere, quédese sentado y siga ahí hasta que el Señor venga. Pero después dice la palabra que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a venir el arrepentimiento y ya no va a haber más oportunidad. Ahorita, decía el Señor le decía el Señor al hermano, ya son los, ¿cómo dijo? Días, no pronto, son días los que nos quedan, iglesia.
Nosotros estamos viendo, las profecías se están cumpliendo. Esa explosión de la bomba en Líbano, ese tratado de paz con los enemigos de Israel, esos son profecías que se están cumpliendo. Ya el tiempo está, como decía el hermano, los días están contados. Ahora, la pregunta es, para terminar, ¿qué el Señor te está llamando a hacer? ¿Qué el Señor te está llamando a hacer? Y la otra pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer por Él? Respóndaselo a Dios. Respóndaselo al Señor. El Señor sabe. El Señor sabe a quién está llamando. El Señor sabe quién está luchando y quién está peleando con Él. El Señor lo quiere levantar, el Señor lo quiere sacar, el Señor lo quiere echar a la agua, pero usted está resistiendo el llamado del Señor. La pregunta es, ¿qué el Señor te está llamando a hacer? Específicamente, todos tenemos que servir, pero hay diferentes áreas que ustedes han sentido. Yo sé que algunos han sentido de los que están aquí, y la gloria sea para Dios. Cuando mi hermano Juan Adrián expresó ese sentir de él, yo dije, gloria a Dios, aquí se está levantando un siervo a tiempo completo para Oasis. ¿Por qué no? Si al Dios al que servimos es el dueño de todo. Mire cómo el Señor los ha bendecido y los ha prosperado a esta pareja pastoral. ¿Usted cree que lo va a abandonar a usted si se decide servirle a tiempo completo? No. ¿Qué decía el Señor? Que Él honra a los que le sirven. Y bienaventurados sois si sabéis y lo hicieres. Bendito vas a ser. La bendición del Señor va a ser aún más. Y no hay mejor empleador que Dios. Aleluya. Él es justo. Él es fiel. Él es verdadero. Él paga bien. Él no maltrata a nadie. Él los ama y los hace sentir importantes. Aunque no quiere que se sienta mayor que otro. Pero sí somos importantes ante los ojos de Dios. Y cada trabajo, por muy pequeño que usted crea que hace, es valioso ante los ojos de Dios. Porque Él conoce la intención de nuestros corazones y sabe que lo hacemos para agradarle a Él. Que el Señor los bendiga en esta noche. A su nombre.